¿Sabe usted cómo se guardan los datos, experiencias y conocimientos en el cerebro? ¿Sabía que usted que la memoria no es una estructura unitaria? Si no lo sabía, quédese hasta el final de la presentación y conocerá más a fondo sobre ello. Saludos, licenciado y compañeros, mi nombre es Amaria Beatriz Ferrer de Interiano y a nuestro grupo le ha tocado desarrollar el tema la memoria. Bien, el tema lo hemos dividido en 4 secciones y es a mí a que me corresponde la introducción al tema, los objetivos principales que nos llevó a esta investigación y definir qué es memoria y la función principal de esta. Seguidamente estará con ustedes mi compañera Mónica Velázquez, quien hablará sobre la neuropsicología de la memoria y los aportes que ésta ha tenido sobre el tema. A continuación también dejaré a mi compañera Alma Rosa Martínez, que hablará de los procesos básicos de la memoria, la estructura y el funcionamiento de esta. Para finalizar el tema hemos dejado a mi compañera Ana Milady Franco con el tema el olvido y las causas de este. Bien, entraré entonces en la introducción al tema. A lo largo de esta presentación definiremos que la memoria es un proceso de acumulación de información y esta información se puede lograr por la recuperación. En algunas ocasiones la recuperación puede ser consciente y en otras puede ser de manera inconsciente. Estos procesos lo conocerá usted más a fondo a medida vea la presentación. Algunos estudios de neuropsicólogos han destacado por haber desarrollado el tema de la memoria con sus aportes y conociendo que ésta tiene su estructura, sus procesos, sus etapas y su funcionamiento. Partiendo de ello, seguirá conociendo la importancia de la memoria en la vida del ser humano. Además, cómo influye el olvido y cuáles son las causas de este. El objetivo principal de esta investigación es que los alumnos del primer año de educación puedan reconocer la relevancia de la memoria como proceso de retención de información, que analicen los procesos básicos de la memoria, así como su estructura y funcionamiento, identificar en qué consiste el olvido, sus causas y las consecuencias que éste tiene. Bien, definiré entonces lo que es memoria. Dice, la memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. La memoria es la capacidad mental a la que el ser humano recurre y a la que mayor esfuerzo le exige. Gracias a la memoria recuperamos imágenes y escenarios del pasado, conservamos lo que son nuestras experiencias y emociones con las que llegamos a definir la historia personal de cada uno. En otras palabras, no podemos vivir sin conciencia de lo que hemos vivido. La función principal es proporcionar al ser humano los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que vive. La memoria conserva y reelabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas, planes, habilidades en este mundo tan cambiante. Es decir, que la memoria no solo actúa sobre sus necesidades presentes, también puede contemplar el pasado y además puede planear el futuro de cada uno de nosotros. Pero hay un problema en la memoria y es que ésta a veces actúa de manera independiente y lo que hace es borrar algunos recuerdos que usted y yo no quisiéramos borrar y quisiéramos pues recordarlo, pero ya no lo podemos hacer, pues la memoria los ha borrado. La memoria se puede estudiar desde el punto de vista neuropsicológico, es decir, las estructuras cerebrales asociadas a la memoria, y desde el punto de vista psicológico, o sea, la memoria
como estructura o proceso mental. Se han desarrollado a lo largo de la historia algunos estudios de la memoria y entre las primeras investigaciones fue la del psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, que a principios del siglo XIX, por el estudio repetición de sílabas, él defendió el mecanismo de la memoria, que esta nada más requería la repetición para poder guardar información en la memoria. Pero más adelante, Frederick Bartlett utilizó la teoría de esquemas, y esta es la que en la psicología cognitiva actual es la que ha trascendido y la que han desarrollado los psicólogos. Mi nombre es Mónica Esperanza Velázquez Chicas y les voy a hablar sobre la neuropsicología, la memoria implícita y la memoria explícita. Cualquiera se puede preguntar cómo adquiere la mente el conocimiento del mundo, cuáles son las bases neurofisiológicas de los diferentes sistemas de la memoria, cómo es posible que una experiencia que dure unos minutos se transforme en un recuerdo para toda la vida. A diferencia de Aristóteles, que creía que los recuerdos eran espíritus que viajaban por las sangres del corazón, hoy se puede comprobar en un escáner electrónico lo que en realidad son. Estos son conexiones entre neuronas. Los recuerdos están representados por el cerebro de alguna forma, pero la naturaleza de la huella que nos dejan, llamada engrama, no es bien conocida todavía. Los neuropsicólogos investigan los mecanismos que convierten la actividad bioquímica de las neuronas en experiencias subjetivas, emociones, recuerdos y pensamientos. Por eso cartografían el cerebro con técnicas que permiten visualizar la actividad cerebral de las personas mientras piensan o recuerdan. Actualmente se sabe que además de la corteza están implicadas en la memoria otras zonas cerebrales, como el sistema límbico. Se ha comprobado que el hemisferio derecho procesa la información visual y el izquierdo la verbal, y que la capacidad para recordar imágenes es mayor que la de retener palabras. La memoria no es una entidad unitaria y homogénea. No existe un lugar concreto en el que se puede decir que está la memoria, o un lugar donde se diga que se almacenan todos los recuerdos que cada uno posee, sino que consta de varios sistemas que permiten adquirir, retener y recuperar información que llega del entorno. Cada memoria tiene su propio circuito anatómico y diferentes lesiones cerebrales borran recuerdos distintos. Estos sistemas de memoria, cada uno con sus propias funciones y modos de funcionamiento, operan de manera coordinada y simultánea. Así tenemos la impresión subjetiva de qué aprender y qué recordar. Dependen del funcionamiento de un único mecanismo mental. La neuropsicóloga canadiense Brenda Miller ha realizado investigaciones con pacientes con trastornos de memoria y demostró con un caso estudiado que la pérdida de masa encefálica correspondiente al lóbulo temporal y al hipocampo afecta a la capacidad de adquirir nuevos recuerdos, mientras que la pérdida de otras partes del cerebro no afectan a la memoria. En resumen, la neuropsicología de la memoria nos aporta nuevos conocimientos. La memoria tiene diferentes niveles de procesar la información. La memoria a largo plazo está representada en múltiples partes del cerebro, y la memoria implícita y la memoria explícita dependen de diferentes circuitos neuronales. Ahora les voy a hablar sobre la memoria implícita y la memoria explícita, para que se pueda comprender un poco más el desarrollo de la neuropsicología de la memoria. Si estudias para un examen, es probable que necesites práctica y esfuerzo para poder conseguir buenos resultados. En realidad, hay otros detalles o elementos que ocurren en el día a día que pueden entrar a la memoria con más o menos esfuerzo. ¿Por qué existe esta diferencia de esfuerzo en la memoria? Depende de cómo recibe el cerebro la información. No es lo mismo intentar aprender una canción a la fuerza que aprenderla sin darte cuenta porque la escuchas cada día, en la radio, cuando sales a estudiar o en tu casa. ¿Por qué parece que unas cosas son tan fáciles de recordar y otras tan difíciles? ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Pues la diferencia entre esto es que existen dos tipos de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. La información que se tiene que recordar de forma consciente es la memoria explícita, por ejemplo, la respuesta para un examen, y la información que se recuerda de manera implícita o de manera inconsciente se conoce como memoria implícita. Por ejemplo, conducir o montar en bicicleta. Para entender bien qué es la memoria implícita, primero se tiene que entender qué es la memoria explícita, cuál es su funcionamiento. En la memoria explícita se requiere de esfuerzo consciente y en la memoria implícita no.
explicado más detalladamente. La memoria explícita trata de cuando quieres recordar algo de forma intencional. Por ejemplo, una nueva receta para un plato que se quiere cocinar. Esta información se almacena en la memoria explícita. Este tipo de memoria se utiliza todos los días ya que se usa para el aprendizaje académico, para recordar una clave de Wi-Fi o alguna cita que se tenga en la semana. Esta memoria es conocida como memoria declarativa. Un ejemplo de esta memoria o ejemplos de esta memoria puede ser recordar lo que aprendiste en la clase, recordar el número de teléfono de algún familiar o recordar el nombre del presidente actual. Cualquiera de estos ejemplos puede servir como base para poder identificar la memoria explícita. Tenemos los tipos de memoria explícita, que son dos. La memoria episódica, que son recuerdos a largo plazo de eventos concretos, como por ejemplo que se cenó ayer. Y la memoria semántica, que son recuerdos o conocimientos generales, como por ejemplo nombres, hechos, etc. La memoria implícita. Ahora vamos a hablar sobre este tema. Llegado a este punto ya se puede entender más o menos en qué consiste la memoria implícita. Son las cosas que no se recuerdan intencionalmente o de manera consciente. Este tipo de memoria es inconsciente e involuntaria. También se conoce como memoria no declarativa, ya que no es posible que se sea consciente, es una memoria automática. En la memoria implícita está la memoria de procedimiento. Esta es la forma de realizar una tarea específica, como a preparar el desayuno o montar en bicicleta. Estos pertenecen a la memoria implícita. No es necesario estar consciente para llevar esta acción a cabo. En la memoria implícita las cosas no se recuerdan conscientemente. Ejemplos de esto puede ser cantar una canción que se conoce, escribir en el teclado del ordenador o cepillarse los dientes. Para entender mejor este tema, cada quien puede realizar un ejercicio cuando pueda. Si te pones en el ordenador de tu computadora y escribes una oración, como por ejemplo me gusta estudiar psicología, lo podrás escribir automáticamente. Entonces aquí se está aplicando lo que es la memoria implícita, ya que con la práctica tú has memorizado automáticamente lo que realizas en la computadora. En cambio, si te propongo recordar todas las letras que tiene en la primera línea tu ordenador, no podrás hacerlo, debido a que este requiere un poco más de esfuerzo para poder memorizarlo. Entonces así se puede diferenciar más cotidianamente lo que es la memoria implícita y la memoria explícita. Esta fue mi participación. Espero haya podido comprenderse lo que es la neuropsicología de la memoria y lo que trata la memoria implícita y la memoria explícita. Muchas gracias. Licenciado, mi nombre es Alma Rosa Martínez Quintanilla y me corresponde hablar sobre los procesos básicos de la memoria. La memoria tiene tres funciones básicas. Recoge nueva información, organiza la información para que tenga un significado y la recupera para cuando necesita recordar algo. El recuerdo de rostros, datos, hechos o conocimientos consta de tres etapas. La primera es la codificación, que es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención es muy importante por la selectividad, la intensidad, esfuerzo con que se procesan estos estímulos. La segunda es el almacenamiento, que consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, estructuras, unidades de conocimiento que reúnen conceptos, categorías, relaciones, formando un conjunto de conocimiento. Y la última es la recuperación, que es la forma en la que las personas acceden a la información almacenada. Puede ser espontánea, cuando los recuerdos surgen de forma casual o voluntaria. El siguiente tema es la estructura y funcionamiento de la memoria. Los psicólogos tratan de explicar cómo la memoria, que es una función cerebral superior, registra los sucesos como recuerdos y como esos recuerdos se unen con otros. Richard Atkinson y Richard Shiffrin desarrollaron la teoría multialmacén
y reconocieron 3 sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí. Primero tenemos los estímulos externos, que parte de la memoria sensorial. Registra la información que proviene del externo, imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto de las cosas durante un tiempo muy breve, un segundo, pero el suficiente para que esa información sea transmitida a la memoria a corto plazo. La memoria sensorial explora las características físicas de los estímulos y registra sensaciones. La capacidad de la memoria sensorial es grande y existe un subsistema para cada sentido. En la memoria icónica registra la información en forma de iconos, como figuras o imágenes. En la memoria ecoica registra la información en forma de sonidos y palabras. La duración de la información depende del sentido. En la memoria ecoica la información dura 2 segundos, mientras que en la memoria icónica la información dura 1 segundo. Y el siguiente es la memoria a corto plazo. La información almacenada en la memoria sensorial se transfiere en parte a la memoria a corto plazo, antes de pasar a la memoria a largo plazo. La función que tiene la memoria a corto plazo es organizar y analizar la información, como recordar nombres, recordar rostros, contestar en un examen e interpretar nuestras experiencias. La información es codificada en la memoria a corto plazo, es decir, de forma visual y acústica. El almacenamiento en la memoria a corto plazo es limitada. No puede retener 7 ítems a la vez, y eso si no se le distrae cuando lo registra. Y los recuerdos en la memoria a corto plazo se pueden alterar con nuevas experiencias. La duración de la información en la memoria a corto plazo es entre los 18 y 20 segundos, pero si la información se organiza de forma más lógica, la duración puede que sea más. Y por último está la memoria a largo plazo, donde contiene nuestros conocimientos del mundo exterior, de la realidad social y cultural, de nuestros conocimientos autobiográficos, el del lenguaje y el del significado de los conceptos. Aquí la información está bien organizada y facilitando el acceso cuando es oportuno. La información es semántica, cuando el material es de forma verbal y visual, cuando esté en forma de imágenes o gráficos. El almacenamiento en la memoria a largo plazo es ilimitada. No existen fronteras para la información que pueda ser almacenada en ella, y la duración de la información es permanente durante toda la vida. En la memoria a largo plazo se encuentran distintos tipos de memoria. Está la memoria declarativa y de procedimental, donde el neurólogo psicólogo Richard Squire dice que existen 2 sistemas de memoria a largo plazo, y es la de la declarativa, que es la almacena la información y el conocimiento de hechos y acontecimientos, que sirve, por ejemplo, para recordarle el rostro de un familiar. Y la procedimental, que es la memoria en el que sobre
las habilidades o destrezas para reconocer cómo procesar y hacer las cosas, donde también se almacena el conocimiento. También está la memoria episódica y la semántica, que están desarrolladas por el psicólogo canadiense Endel Tulbin, donde dice que el conocimiento almacenado durante la memoria a largo plazo no es del todo igual, y él distingue dos memorias, donde es la episódica, que es la memoria donde la información es del forma, donde es la memoria autobiográfica, personal, que nos permite aprender lugares, hechos, episodios vividos en un tiempo y lugar determinado. Y la semántica almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo a partir, independientemente de las circunstancias de su aprendizaje. Eso sería toda mi participación. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ana Miladis Franco Pereira. Continuando con la exposición del tema la memoria, yo voy a hablar acerca del olvido y las causas del olvido. El olvido es la incapacidad de recordar fechas, hechos y conocimientos. Si recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. Es necesario recordar como también es necesario olvidar. Existen tres formas de recordar. La adquisición, que es adquirir un conocimiento dentro de nuestra memoria. La retención, que es retener ese conocimiento en nuestra memoria. Y la recuperación, que es recuperar ese conocimiento que está dentro de nuestra memoria y que por toda la información que tenemos adquirida se ha desviado, y que muchas veces es necesario tener una experiencia similar para recordarlo. Existen momentos desagradables vividos, situaciones emocionales negativas que no es necesario recordarlos, ya que es algo que se vivió y que no se puede cambiar, pero que sí se puede controlar. Causas del olvido. Lesión y degeneración cerebral. El olvido en una persona es causado por una lesión cerebral. Y esta lesión cerebral es causada por un accidente. E incluso la enfermedad del Alzheimer puede ser causada por un accidente y también puede ser heredada. Si un familiar padece de esa enfermedad, es posible que otra persona familiar lo adquiera. Esta enfermedad provoca la pérdida de memoria, de lenguaje. Las personas no recuerdan fechas, no recuerdan rostros, no recuerdan conocimientos e incluso llegan a olvidar a sus familiares. Se vuelven agresivas, las personas que los rodean para ellas son extrañas porque no tienen conciencia de lo que están haciendo. La represión es olvidar información perturbadora y dolorosa. Es una experiencia que se ha tenido en un pasado que puede ser muy dolorosa y que por esa razón no es necesario recordarla. Interferencia es causada por la competencia entre la experiencia de una persona. Existen dos tipos de interferencia. Está la interferencia proactiva y la interferencia retroactiva. La interferencia proactiva consiste en adquirir información que puede perjudicar un aprendizaje posterior, como por ejemplo un estudiante que está estudiando leyes y se enfrenta ante un caso
o lleva un caso, tiene que adaptarse a la nueva legislación, como también a la oposición. La retroactiva consiste en adquirir conocimientos recientes que pueden perjudicar información pasada, como por ejemplo adquirir un nuevo idioma o aprender un nuevo idioma puede perjudicar el aprendizaje de idiomas anteriores. Falta de procesamiento. La falta de procesamiento se da cuando se tiene una información y no se utiliza o no se procesa. Esto lleva la falta de procesamiento. Como por ejemplo, aprender a tocar un instrumento. Una persona que aprende a tocar un instrumento y aprende todo, pero al pasar de los tiempos no sigue practicando, eso se le va a olvidar y va a perder la noción de lo que aprendió. Contexto inadecuado. La adquisición de conocimientos es difícil de recuperar por el ambiente en que se dio. Porque si se va a recuperar algo y la persona lo quiere recuperar y está en otro estado, tiene que estar en el estado en el que estaba para recuperar esa información. Como por ejemplo, una persona que esté ebria y le entrega dinero a alguien más, cuando esté sobria no va a recordar a quién se lo entregó. Tiene que estar ebria y ver a esa persona a la que se lo entregó para poder recordarlo. Y hasta aquí ha sido mi exposición. Conclusión de la presentación. Tal como la exposición lo ha demostrado, la memoria es una asombrosa habilidad. Posiblemente lo más importante para cualquier ser humano es su capacidad para almacenar experiencias y poder beneficiarse de estas mismas en su actuación futura. Es un producto de la evolución del cerebro humano. Se dio a conocer cómo la neuropsicología ha podido explicar su punto de vista y estudios sobre la memoria. Se analizó cada proceso de la memoria. Se determinó que las estructuras y funcionamientos no son fijos, sino etapas sucesivas. También se valoró que el olvido no es más que un mecanismo de defensa a recuerdos dolorosos. En otras palabras, el olvido es necesario para el buen funcionamiento de la memoria. Aquí te mostramos la bibliografía, son libros, artículos, páginas web de donde hemos obtenido la información para este tema. Gracias por tu atención.